La tercera dosis contra el COVID finalmente se administrará también a los adultos menores de 40 años. La Comisión de Salud Pública ha aprobado esa dosis de refuerzo a partir de los 18 años y también la cuarta dosis para personas inmunodeprimidas. Además, se reduce el tiempo que hay que esperar entre una dosis y otra. Buenos días. La incidencia ralentiza su crecimiento en Castilla y León. Es una buena noticia y también que a partir de mañana sábado comprar un test de antígenos no llegará a los 3 euros. Quienes van a perder son algunos farmacéuticos. Y ahora esta ley entra de hoy para mañana y todo ese dinero en las farmacias lo van a perder porque nos va a tocar venderlo por debajo del precio al que se han comprado. Los positivos por COVID podrán votar cuando quieran en las elecciones del próximo 13 de febrero. No se va a habilitar un horario especial como sí ocurrió en anteriores comicios en otras comunidades. La pandemia ha incrementado los trastornos emocionales. Irritabilidad, tristeza, estrés son algunos de los síntomas que hay que vigilar también en los adolescentes para evitar que acaben en una depresión. Cuando los cuadros que aparecen en la adolescencia no se tratan, pues hay más riesgo de cronificación y de que la respuesta al tratamiento posterior sea peor. Y después de la helada que ha caído esta noche, hoy los termómetros no van a recuperarse. Segunda jornada de temperaturas en caída, la noche ha sido gélida y las máximas no van a superar hoy los 8 o 9 grados en toda la comunidad. En deportes hablaremos de Paco Olmos, que ya ha tomado las riendas del Hereda San Pablo. El club confía en que el tercer entrenador de la temporada sea el que logre enderezar el rumbo del equipo. Olmos se estrenará en el banquillo el próximo martes en la Champions League. De los 18 años recibirán también la vacuna de refuerzo contra el COVID. Hasta ahora solo estaba aprobada para los mayores de 40 años. La Comisión de Salud Pública ha dado el visto bueno a ampliar la administración de la tercera dosis y también habrá cuarta dosis de la vacuna, pero en este caso solo para pacientes inmunodeprimidos. España da un nuevo paso en su estrategia de vacunación contra el COVID. Para empezar, la cuarta dosis es ya una realidad, aunque únicamente para personas inmunodeprimidas, es decir, de alto riesgo. En su caso, este pinchazo llegará cuando hayan pasado 5 meses del tercero. Así lo ha acordado este jueves la Comisión de Salud Pública, donde Gobierno y comunidades autónomas también han decidido que la tercera dosis de recuerdo no solo sea a partir de los 40 años y se extienda a todos los mayores de 18. Priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo. Esa vacunación se realizará de manera ordenada y por grupos de edad, de mayor a menor, de 10 en 10. Además, y también es novedad, se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo de 6 meses que estaba establecido a 5 meses. Se extiende, por lo tanto, la tercera dosis de recuerdo apenas 4 meses después de que se autorizara inicialmente a los colectivos de riesgo. Hoy ya la han recibido en nuestro país más de 16 millones de personas, 1 millón en Castilla y León. ¿Tienes esta si quieres o la caja entera? Justo ahora España llega a su primer año de vacunación, que se inició con mayores y sanitarios y que poco a poco fue extendiéndose hasta superar el 80% de toda la población con la pauta completa. Actualmente el gran objetivo es que las dos vacunas se extiendan entre los menores de 5 y 12 años. 1 de cada 3 ya ha recibido el primer pinchazo. Y a partir de mañana ya podremos comprar en las farmacias test de antígenos a menos de 3 euros. Este es el precio que costarán como máximo estas pruebas. Pero esta buena noticia para el consumidor no lo es tanto para las farmacias. Algunas habían comprado test cuando más caros estaban y con este límite van a perder dinero. Para las farmacias también es una pérdida porque todo este tiempo que no había test han estado comprando a un precio mucho más alto y ahora esta ley entra de hoy para mañana y todo ese dinero en las farmacias lo van a perder porque nos va a tocar venderlo por debajo del precio al que se han comprado.
Es otra cosa que hemos pedido a la Administración desde hace mucho tiempo, el margen de estos productos sanitarios, pues son productos sanitarios que están dados de alta por la Agencia Española del Medicamento. Hemos pedido eso, no se han dado. Entonces, la farmacia se mueve en un margen entre un 20-22% en este tipo de productos sanitarios, que es inferior al margen del precio del medicamento. Castilla y León ha registrado en el último día 9.500 nuevos casos de COVID, pero la incidencia comienza a ralentizarse. El pico de la ola podría haberse alcanzado ya. Después de más de 2 meses de subidas, ese ascenso se frena. La incidencia a 14 días ha descendido en el último día y lo vemos por primera vez en esos 2 meses. Hay optimismo porque esta sexta ola pueda estar remitiendo. El consejero de Sanidad cree que aún hay que esperar para ver si la tendencia se mantiene y advierte que no cree que sea aún el momento de tratar a la COVID como a la gripe. La incidencia acumulada y el número de casos y el número de oleadas que está sucediendo de modo consecutivo hace que no nos parezca adecuado en este momento proceder a una disminución global e instantánea de la vigilancia epidemiológica, es decir, proceder a un proceso de gripalización, lo cual no quiere decir que si la evolución sigue como parece apuntar, pues pueda plantearse. Debemos comenzar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica. No va a ser de un día para otro, no va a ser inmediato, pero ese momento llegará. Ya ven, visiones distintas. La gran mayoría de los casos de COVID que se están registrando en la comunidad son leves o asintomáticos, pero son muchos, demasiados, y los aislamientos y cuarentenas se notan en las empresas que están teniendo verdaderos problemas para mantener la producción. La atención primaria está desbordada. Fíjense ahora en las cifras, en la comparación entre noviembre y diciembre. Hemos pasado de 3.100 bajas a las 36.000 del mes pasado. Se han multiplicado. La Junta quiere agilizar los procesos. Ha pedido permiso ya al Ministerio para dar el alta automática a los 7 días a los positivos. La atención primaria de Castilla y León no puede más. Hay un colapso tremendo. Y con la tramitación de las bajas del COVID de esta sexta ola, el sistema está totalmente desbordado. Por eso, para intentar aliviar algo esta situación, la aplicación SACIL Conecta estrena cambios para agilizar los trámites. ¿Cómo? Pues a partir de ahora, los trabajadores que den positivo con un test de farmacia podrán pedir aquí la prueba de confirmación en el centro sanitario. Y si también da positivo, se puede concertar la cita no presencial desde ese momento con su médico de familia para gestionar la incapacidad temporal. Y ese justificante de baja del médico estará disponible para el paciente en SACIL Conecta. Para no tener que acudir al centro de salud. Y además se generará una nueva cita con el médico para en 7 días solicitar el alta. Pero ¿se podrá pedir baja y alta a la vez? De momento no. Porque, según nuestro criterio, no tiene una cobertura legal suficiente. El problema está en que no todos los usuarios tienen la agilidad para manejar la aplicación. Tenemos una atención primaria depauperada. Mientras no mejoremos el problema, todo lo demás es ir poniendo parches. Si este cambio en SACIL Conecta funciona o no, lo veremos en unos días. Los contagiados de COVID podrán votar en las elecciones autonómicas del 13 de febrero a cualquier hora, como todas las demás. No se va a habilitar ninguna hora específica para ellos. La vacunación y las medidas de seguridad evitarán, según la Junta, situaciones similares a las que se dieron en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. La Junta no contempla restricciones de horarios para que puedan votar de forma presencial el 13 de febrero quienes se encuentren en cuarentena por coronavirus. En principio no va a haber ninguna circunstancia especial. Hay que tener en cuenta que personas que puedan ser positivas, que vivan solas, tienen derecho también a acudir a comprar sus alimentos o acudir a una farmacia o ir al médico. Estamos hablando de ejercer un derecho fundamental, por tanto se va a poder hacer con total normalidad. Así consta en el documento con las medidas de prevención que el Gobierno autonómico ha remitido a la Junta Electoral Central y que ésta aún tiene que aprobar. La Junta cree que el voto de los contagiados es seguro si se respetan otras medidas, tal y como está evolucionando la pandemia y la vacunación. Todo esto, evidentemente, en función de las circunstancias sanitarias actuales. En cualquier caso, si hubiera que hacer alguna adaptación de los protocolos sanitarios, la Junta tomará las medidas que sean oportunas. No ha habido un criterio único en las 4 elecciones celebradas en pandemia. En los comicios de Galicia y País Vasco de julio de 2020 se prohibió votar a los contagiados. Sí que pudieron hacerlo en Cataluña y la Comunidad de Madrid en una hora destinada exclusivamente para ellos.
En las 4 sí hubo coincidencias en medidas de prevención, como el reparto de mascarillas quirúrgicas en los puntos de votación, depositar los DNIs en bandejas en las mesas, o la recomendación de llevar las papeletas desde casa. Además, en todos los casos se establecieron itinerarios en los colegios electorales para mantener la distancia de seguridad. Castilla y León le pide al Gobierno que rectifique el reparto de fondos europeos. Considera que el Gobierno de la Nación no ha sido justo en la distribución de las ayudas. No es la única comunidad que lo ha pedido. De hecho, Madrid ha puesto este asunto en manos de los tribunales. Un requerimiento previo al Gobierno de España antes de acudir a los tribunales de justicia. Me parece que es gravísimo que el Gobierno de España haga desequilibrios en cuanto a los criterios de reparto de los fondos, sea cuales quiera. Me da igual que sean estos fondos en materia de empleo o lo hemos tenido la oportunidad de ver en otras cuestiones. El PSOE sostiene que el reparto sí favorece a Castilla y León al adjudicar más fondos de los que correspondería por población. Los socialistas acusan al PP de intentar boicotear los fondos primero en Bruselas y luego al no apoyar los presupuestos generales del Estado para dificultar su ejecución. Yo me pregunto, ¿qué defiende exactamente el Partido Popular? ¿Qué tipo de reparto defiende el candidato del Partido Popular en Castilla y León? ¿Otra vez quieren poner a Castilla y León al servicio de los intereses del Partido Popular, del señor Casado, de la señora Ayuso? Ciudadanos ha denunciado a Alfonso Fernández Mañueco ante la Junta Electoral. Le acusa de utilizar recursos del Gobierno regional en su campaña electoral. Lo ha dicho Francisco Igea en Burgos, donde también ha pedido el cese del ministro Garzón por sus declaraciones sobre las macrogranjas. Un ministro muy torpe, al que no se le ocurre otra cosa que ir a hablar mal de un sector y de un producto nacional fuera de su país. O sea, esto es inaudito. Esto no lo ha hecho nadie. Y luego, el oportunismo. Nunca le dejes una pelota botando en el área al Partido Popular y a Mañueco. Y a Tudanca, que como siempre se ha quedado ahí. ¿Qué ha pasado? Pero es que Tudanca es el pasmo permanente. Cara a cara, la Unión de Pequeños Agricultores se ha reunido con el ministro Garzón. En ese encuentro, en el Ministerio, UPA ha defendido la calidad de las explotaciones familiares, también de las que son intensivas. El ministro se ha mostrado dispuesto a considerar que se indique con más detalle la procedencia de la carne. Desde COAG reclaman al ministro Alberto Garzón que rectifique y se disculpe por sus declaraciones. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, su coordinador regional hablaba así de las políticas del Gobierno de Sánchez para el campo. Defendemos la ganadería extensiva, pero si a la vez defendemos el lobo y defendemos toda la fauna silvestre, toda la fauna salvaje, pues hombre, unas cosas y otras son incompatibles. Pero fíjate, sí son compatibles la ganadería extensiva y yo me gusta decir la ganadería estabulada o de granja. Las comunidades que forman el Frente Común en Defensa de la Gestión del Lobo al norte del Duero se ha reunido con el Comisario Europeo de Medio Ambiente. Los consejeros de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria le han detallado por videoconferencia los problemas que genera el que no se pueda dar caza al lobo. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han querido trasladar al Comisario Europeo de Medio Ambiente su visión respecto a la norma mediante la cual el Gobierno prohíbe cazar lobos en todo el territorio nacional. Suárez Quiñones destaca que Virginjus Sinkevicius tenía una información errónea sobre la evolución del lobo en España. El Gobierno de España ha trasladado un informe donde dice como conclusión que entre los años 2013 y 2018 la población del lobo en España es una población desfavorable, es decir, que ha ido en caída. El consejero de Medio Ambiente afirma que solo en Castilla y León la población ha pasado de 400 a 2.000 ejemplares en los últimos 30 años. Los datos que contrasten el documento del Gobierno les serán remitidos al comisario dentro de un informe detallado. Tras un tiempo prudencial, buscaremos la posibilidad de volver a contactar, a poder ser presencialmente. Y mientras tanto, pues esperar a lo que digan los tribunales, la Audiencia Nacional, donde las 4 comunidades y algunas entidades más han presentado recursos al respecto de la orden. Todo para que en Bruselas conozcan otra visión sobre la situación del lobo en España.
Hoy estaba previsto que pase a disposición judicial el hombre de 36 años que incendió ayer la vivienda de la que iba a ser desahuciado en Ponferrada, provocando una explosión en el edificio. Hasta allí se desplazan también esta mañana equipos de la Policía Judicial para determinar con exactitud las circunstancias de este suceso. Un juzgado de León ha reconocido que los repartidores de globos son trabajadores por cuenta ajena, aunque la empresa les obligue a darse de alta como autónomos. Es lo que ha dictaminado un magistrado del Juzgado Social número 1 de León, que afirma que los 142 repartidores están actuando como falsos autónomos. Estima de esta forma la demanda de la Seguridad Social contra la plataforma Globo. El juez afirma en su sentencia que se dan todos los requisitos, en especial la dependencia y la genuinidad, para considerar que los trabajadores son falsos autónomos. Los psicólogos aseguran que a raíz de la pandemia hay un aumento de la preocupación por los adolescentes, que les está generando inestabilidad emocional. Solo un 2% de esas consultas a estos expertos acaban en un diagnóstico por depresión. El pasado año en Burgos se diagnosticaron 17 casos. Su detección precoz es clave para disminuir factores de riesgo como los intentos de suicidio. Irritabilidad, cambios en el apetito, en el sueño o sentimientos de aislamiento son algunas de las señales que pueden alarmar a los padres. Unos síntomas que, si se manifiestan en el tiempo, es importante consultar a un especialista. El diagnóstico de depresión es un diagnóstico serio. Los riesgos de un adolescente deprimido son riesgos que hay que vigilar. Y es que el diagnóstico precoz de la depresión en la adolescencia es fundamental para mejorar el pronóstico. Muchas veces cuando los cuadros que aparecen en la adolescencia no se tratan, pues hay más riesgo de cronificación y de que la respuesta al tratamiento posterior sea peor. Las tasas de los trastornos emocionales en los menores de 17 años han disminuido en los últimos 10 años. En el Hospital de Burgos, de 1.000 casos nuevos al año, solo un 2% acaban en un diagnóstico clínico por depresión. Lo que preocupa ahora son los síntomas emocionales que está generando la pandemia. Lo que sí es cierto que aumenta es la preocupación de la gente por síntomas de mal humor, por síntomas en estos últimos tiempos de aburrimiento, mal cumplimiento de las obligaciones en casa, enfados, encierros de los adolescentes en su habitación. Pero eso es una cosa, son preocupaciones y a veces síntomas, pero no son más diagnósticos de depresión. De hecho, hay un aumento significativo de consultas por este tipo de síntomas. En Carrión de los Condes, en Palencia, la residencia Santa María del Camino ha dado la voz de alarma tras comprobar que uno de sus residentes ha desaparecido del centro. Se trata de Timoteo, un hombre de complexión alta y delgada, con deterioro cognitivo, que podría haber salido de esas instalaciones por el portón trasero mientras descargaban mercancía. Piden ayuda urgente para encontrarlo, ya que además no lleva cazadora. Desde el centro han difundido esta foto en redes sociales. La reina Isabel II de Inglaterra ha despojado a su hijo, el príncipe Andrés, de todos sus títulos militares y sus patronatos reales. La monarca se distancia así del duque de York, que tendrá que responder en los tribunales de Estados Unidos por presuntos abusos sexuales a una menor de edad. Este juicio se enmarca en la red de Jeffrey Epstein, un millonario estadounidense que organizó una red de explotación sexual de mujeres jóvenes y menores y que era amigo del príncipe Andrés. Y en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden ha recibido un varapalo judicial en su lucha contra el coronavirus. El Tribunal Supremo ha prohibido la vacunación obligatoria en empresas con más de 100 empleados, como pretendía hacer la Casa Blanca. Los jueces dicen que se trata de una extralimitación de los poderes del Ejecutivo. Bueno, esta noche ha helado mucho y hoy las temperaturas no van a recuperarse. Eduardo Avión, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Noche nuevamente de pleno invierno en toda la comunidad, con mínimas que incluso han vuelto a descender de esos 5 o 6 grados bajo cero en muchos puntos de nuestra geografía, pero eso sí, con un estado del cielo, como ya habrán visto, claramente despejado, solo con algunas brumas, algunos bancos de niebla en zonas del oeste que irán desapareciendo rápidamente. Por lo tanto, el pronóstico para lo que queda de día ya lo pueden ver, cielos totalmente despejados, como les comentábamos, algunas brumas en zonas de Zamora, también en puntos de Salamanca,
que a lo largo de la mañana irán desapareciendo para dejar ya una jornada totalmente estable y con unas temperaturas máximas bastante similares, con esos 8 grados que tendremos, por ejemplo, en Soria, 7 grados en Segovia o 7 grados también en León. Gracias, Eduardo. Hablamos ahora de los premios Goya, que están a la vuelta de la esquina, y Castilla y León tendrá presencia en la alfombra roja. Los candidatos son un actor y 3 proyectos audiovisuales. Arturo Dueñas es uno de los artífices del corto documental Dakhla, Cine y Olvido, un recorrido por los campamentos saharauis de Tinduf. Lo único que queríamos es poner la cámara y dejar la vida que pasara por delante, ¿no? Recoger esos ambientes, el sonido de las cabras, los motores de los coches que tienen allí, que son coches que muchas veces les llega de Occidente y cómo les reparan, los vientos. Y de esa manera el espectador lo que hace es contemplar o verse inmerso en lo que es la vida en los campamentos y luego sacará él sus propias conclusiones, ¿no? En Dakhla, el campamento de saharauis más aislado de Tinduf, donde se ha rodado este corto, vive el niño que Arturo acoge los veranos en Valladolid. Y cuando hemos estado por festivales, con el coloquio con el público, nadie sabía de este problema, ni que hubo una colonia española, que fue la última colonia europea en África, ni que había estos campamentos de refugiados. La Unión Europea los llama los refugiados olvidados, ¿no? Este testimonio audiovisual del conflicto con sello de Palencia y Valladolid ha llegado a la primera fase de selección de los Óscar. Se está haciendo cine de mucha calidad, muy digno, con los medios que tenemos, porque a nivel público no tenemos unas ayudas como las hay en otras comunidades. El resultado de esa unión de talentos, el 12 de febrero, puede ganar el Goya al mejor corto documental. Tienes un 25% de posibilidades, ¿no? Somos 4. Y voy preparando el discurso todas las mañanas en la ducha, le doy una vuelta. Vuelve a las salas uno de los asesinos enmascarados más icónicos del cine de las últimas décadas. Hoy se estrena Scream 5, con lo que sigue esta saga que vio la luz hace 25 años. La quinta entrega llega con nuevos personajes y parte del reparto original de la película de 1996. Es uno de los estrenos de esta semana. Claro que tengo. Hay algo que parece distinto. Nos vamos. Llegamos hacia las 9 menos 5 de la mañana. Una pausa y regresamos. Hasta ahora. Samantha, ya sé quién eres. Esto lo he vivido de cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. ¿Lista? ¿Para esto?